Hola, en este video vamos a hablar sobre análisis de datos exploratorio en R. Ok, entonces, vean, lo primero que vamos a hacer es definir un poco lo que se entiende por análisis de datos exploratorio. Entonces, vean, el análisis exploratorio es un proceso preestadístico al que se someten los datos recogidos durante un proceso de investigación y se aplica a cualquier campo científico, no tiene que ser necesariamente a medicina, puede ser en química, puede ser incluso a arqueología, puede ser a investigaciones sociales, económicas, etc. Eh, en el análisis exploratorio no utilizamos ni pruebas de hipótesis, ni análisis de varianza, ni pruebas no paramétricas, ni ningún tipo de prueba de las que aprendimos en estadística. Porque de hecho el objetivo del análisis exploratorio es encontrar indicios de relaciones entre variables, sobre todo indicios que podamos ver de forma gráfica. Eh, el análisis exploratorio utiliza estadística descriptiva, utiliza tablas y utiliza gráficas. Algunas personas como muy puristas de la estadística les van a decir que este tipo de análisis exploratorio realmente no es tan eh, útil o tan confiable realmente, y tienen un poco de razón. Sobre todo porque nosotros como seres humanos no podemos considerar todas las variables al verlas, o sea, al simplemente verlas, ¿verdad? Sino que hay muchas otras cosas que habría que considerar. Sin embargo, el análisis exploratorio nos sirve, eh, como les digo, eh, para extraer, para tener orientación posterior, para saber a qué variables les tengo que aplicar qué pruebas, ¿sí? Pero algo bien importante es que yo no puedo sacar conclusiones estadísticas de un análisis exploratorio, es decir, yo no puedo decir estas dos variables están correlacionadas o la diferencia es estadísticamente significativa o tengo evidencia de que o sea, ese tipo de conclusiones no las podemos extraer de un análisis exploratorio. Yo puedo extraer conclusiones del tipo, eh, hay una tendencia para esto, o estas dos variables aparentemente están relacionadas, y ese tipo de conclusiones, ¿sí? Eh, Ok, entonces, ¿cuáles son los pasos? Bueno, el primer paso es importar el dataset o los datos que vamos a trabajar. Esto lo vimos ya en otro video, ¿se acuerdan? Vimos datos externos y cómo jalar o ingresar datos externos a R. Sin embargo, igual sí lo voy a hacer para que vean cómo se hace en este caso específico. Em, no lo voy a hacer ahorita, pero porque quiero explicarles esto antes. Entonces dice, paso 1, determinar el tipo de variables que se van a relacionar. Cuando nosotros estamos trabajando en una investigación que es nuestra, que es como nuestra tesis o alguna investigación clínica que tengamos cuando tengamos pacientes, eh, entonces nosotros tuvimos que haber definido el tipo de variables y cuáles van a ser esas relaciones en nuestro protocolo, ¿verdad? Porque es, de hecho, nuestra hipótesis a probar, ¿sí? Ahora, hay veces, como les pasa a muchos analistas de datos, que alguien más obtuvo, obtuvo la información o alguien más fue el que planteó la hipótesis y a ustedes pues les va a tocar solo analizarlas. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer nosotros es leer el protocolo de esa persona o incluso si podemos platicar con ella personalmente para orientarnos más en saber qué es lo que quiere, ¿verdad? O lo que está pensando. Ahora, también hay sets de datos externos que son ofrecidos, digamos, que podemos encontrar en internet o incluso que se pueden comprar
porque no sé si saben, pero hoy en día hay algunas empresas que se dedican a recolectar información y pues nosotros si nos interesa esa información, como no sé, encuestas de preferencia de, no sé, restaurantes, de celulares, de clínicas, de cosas. Entonces, si nosotros quisiéramos esa información, pues la podemos comprar un dataset y si queremos analizarlo nosotros, pues también podemos, ¿verdad? Entonces, este último caso es en el que nos vamos a enfocar hoy, ¿sí? Vamos a usar un dataset externo que es es el Behavioral Risk Factor Surveillance System de 2013. Entonces, eh, este dataset viene de unas encuestas que realiza el CDC en Estados Unidos para buscar factores de riesgo para enfermedades. Entonces, esta encuesta es súper grande, se viene realizando desde 1984 y actualmente se realiza en Estados Unidos, en los 50 estados, incluyendo Puerto Rico, Guam, Colombia. Entonces, este dataset es muy grande y nosotros vamos a usar la versión 2013. Incluye uso de tabaco, VIH-Sida, eh, conocimiento y prevención sobre el VIH-Sida, ejercicio, inmunización, estado de salud, eh, calidad de vida, etcétera, ¿sí? Variables como hipertensión, colesterol, o sea, realmente es una base de datos muy grande que como pueden ver tiene muchas variables y además tiene muchas observaciones, son casi medio millón de observaciones. Entonces, vean, el diccionario de datos es esto que está aquí abajo, por ejemplo. Entonces aquí vamos viendo eh, cuál es el nombre de las variables. Esto que está aquí, pues es el nombre con el que aparecen las variables en R. Y eh, pues esto es lo que nos va a servir para seleccionarlas y para verificarlas en R. Ya en R, lo primero que voy a hacer, como les comenté antes, es importar estos datos. Como estos datos vienen en un archivo RData, pues es muy fácil, solo lo tienen que buscar en su computadora aquí usando el explorador de files, le hacen clic y aquí les dicen yes, ¿verdad? Entonces aquí les va a cargar un dataset que se llama BRFSS, solo esperemos un momento porque como es bastante grande, aquí está, BRFSS 2013, ¿sí? Vean, son 328 variables y 479.828 observaciones. Eso es un montón, ¿sí? Entonces, realmente es un dataset bien grande y nuestro desafío es empezar a encontrar relaciones entre esas variables. Entonces, eh, hasta aquí esta parte introductoria. En los videos posteriores les voy a mostrar cómo vamos a ir haciendo los análisis dependiendo del tipo de variable que queramos relacionar, porque no es lo mismo querer relacionar dos variables categóricas, dos variables numéricas, una numérica con una categórica y así, ¿sí? O hay variables que son de sí y no. Entonces, eso vamos a verlo en otro video. Por el momento, hasta aquí llegamos.